mediática, imputación de culpas sin pruebas, víctimas que deben demostrar su inocencia, desprestigio de la imagen y un uso exacerbado de la prisión preventiva son algunas de las características de lo que viven a diario los líderes de izquierda de América Latina a través del tan bien posicionado lawfare. Rafael Correa, Jorge Glass, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner y su hija Florencia, una joven que no está relacionada con la política, todos ellos y ellas han sido atacados, denostados, deslegitimados, y hay casos peores como el de Alan García, que se disparó para evitar una prisión preventiva que en estas épocas cae más bien como una condena. Pero la trama se empieza a caer. En las últimas semanas, el portal de Intercept Brasil filtró conversaciones entre el entonces juez Sergio Moro, quien privó de la libertad a Lula da Silva, y el fiscal del Tandareño, encargado de llevar adelante la acusación contra Lula por la llamada Operación Lava Jato. Para ahondar en este tema nos acompañan hoy Ana María Valentino, guionista, y Leandro Carvalho, director del documental Lawfare in the Backyard, la guerra judicial en Latinoamérica, que vamos a invitarles a que vean una parte de ella antes de empezar la entrevista. Vamos con esto. On lawfare, the use of justice to persecute individuals in the name of a political program. Un pensamiento militar. El uso de la ley para destruir una persona. Un debilitamiento de la democracia y sobre todo del Estado de Derecho. And the violence inherent in the law for political ends. Judicializar la política. El poder judicial está cuestionado. Jueces y fiscales que se han convertido en los nuevos actores políticos de la democracia sin representar políticamente a nadie. La supresión del opositor por cualquier medio. Por el hecho de haber realizado cambios trascendentales para su pueblo y haber afectado los intereses de las oligarquías. La pérdida del Estado de Derecho. Lawfare, cuidado. Los gobiernos tienden a alinearse con los poderes económicos transnacionales y en definitiva terminan avasallando las instituciones y el Estado de Derecho. Un juez es totalmente diferente cuando tiene independencia que cuando tiene la presión del poder político y la presión mediática, sobre todo. La justicia o el poder judicial pasa a ser una fuerza de tareas del gobierno. Eu ficarei preso 100 anos, mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Lula inocente. Lula hoy es una idea para recuperar el ejercicio de nuestras democracias. Son las herramientas de persecución que utiliza la justicia. Para poder aplicar el lawfare tienen que tener un control sobre la mayoría de los medios de comunicación. Los 11 principios del que las estructuras de dominación tradicionales por una vía distinta, que es la guerra convencional. Hoy la bomba atómica es la manipulación, es la persecución política. Cuidado. Con presos políticos y sin garantía. Leandro y Ana María, bueno, estamos disfrutando de esto y felicitaciones por lo que acaban de mostrar y además de exhibir acá en Ecuador sobre este documental. Ana María, cuéntanos de qué se trata, por qué lo tendríamos que ver y además con Leandro veremos después cómo lo hicieron. Bienvenidos. Bueno, buenas noches. Este documental lo empezamos a elaborar en el marco de nuestra participación en el Comité de Solidaridad con Lula da Silva de Argentina y empezamos a hacer registro de las caravanas que hacía Lula antes de que lo detuvieran, pero cuando ya se hablaba de que lo iban a detener. En ese marco empezamos a filmar y ahí empezamos a tomar conciencia de que esto era como un modus operandi, como una forma que se repetía en distintos lugares de América, y entonces surgió la idea de hacer el documental, de empezar a profundizar en este concepto, de buscar realmente qué es lo que significaba y hasta dónde llegaba, cuál era la profundidad. Trabajamos 1 año y medio y tuvimos este resultado. Leandro, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cuánto les costó? ¿Qué tiempo llevó esto? Bueno, nosotros tuvimos 1 año y medio trabajando en este proyecto, como decía acá mi compañera Ana, desde el momento que fuimos convocados de la Central de Trabajadores Argentinos. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Tuvimos la posibilidad de ir a Brasil, estuvimos en Sao Borja, junto con Lula, junto con Dilma. Estuvimos acompañando a Dilma 2 veces cuando estuvo en la Argentina. Estuvimos en Montevideo con el Parla Sur. Tuvimos la posibilidad de entrevistar muchísimos parlamentarios de diferentes países y recibir contenido, entrevistas desde otros países también, colaborar, trabajar con equipos, que es una nueva forma que hay ahora a través de las redes sociales para reducir los costos, ya que esto fue un trabajo prácticamente de militancia, un trabajo hecho a pulmón, ¿no?
Fue una experiencia, como digo, muy enriquecedora y fue creciendo el fenómeno del lawfare en términos masivos. O sea, mientras ustedes iban filmando, este fenómeno también se iba amplificando. Entonces, la literalmente. pregunta, Ana María, sería, ¿qué es el lawfare para ustedes después de esa experiencia? ¿Qué significado tiene? El lawfare no tiene el mismo significado en todos los lugares, depende de qué punto lo estamos mirando. De hecho, por ejemplo, para Estados Unidos es una cuestión de seguridad interior para Estados Unidos y es una estrategia de guerra. Dice en el documental un general, el general Dunlap, dice que es una técnica de decapitación de un objetivo político. Para nosotros en Latinoamérica es una forma de persecución judicial y de proscripción de ciertos proyectos sociales y políticos en el continente. De todos modos, no se manifiesta de la misma forma, siempre tienen en cuenta las idiosincrasias de los países y ciertas cuestiones puntuales de cada país. En Argentina, en Ecuador y en Brasil se da perfectamente en el concepto de guerra judicial, de lawfare. Pero, por ejemplo, lo que están haciendo en Nicaragua y en Venezuela es más parecido a un golpe blando. Sí. Y después están los golpes parlamentarios, como los de Dilma, o el de Honduras, o el de Lugo en Paraguay. Paraguay también, claro que sí. Ahora, Leandro, frente a todo lo que está pasando igual, ¿ustedes también han sufrido persecución, impedimentos, obstáculos para la realización de este documental? ¿Hasta dónde se les facilitó el camino o por el contrario podrían sufrir ya persecuciones en función de lo que están filmando y lo que están mostrando? Bueno, sinceramente, nosotros en lo personal no lo hemos sufrido, quizás porque estamos tan activos, tan involucrados y tan cerca de la estructura militante, bueno, Madres de Plaza de Mayo, organizaciones de base, todo lo que tiene que ver con la unidad ciudadana, con el peronismo en general, que yo calculo que no merita acercarse, tocarnos a nosotros. Somos simples productores, realizadores audiovisuales. Yo soy un documentalista de Madres de Plaza de Mayo. Preguntaba esto porque este momento, por ejemplo, Jair Bolsonaro prácticamente amenazó a los editores y periodistas de Intercept de Brasil con prácticamente llevarles a la cárcel por publicar lo que la gente necesita saber, la verdad. Evidentemente Bolsonaro está teniendo ya una estrategia muy agresiva sobre comunicadores específicos. Eso está sucediendo también en Argentina, pero bueno, toco madera, como decimos nosotros, por ahora no nos ha sucedido, no debería suceder, no debería suceder en ningún lado y tampoco en nuestro país, ¿no? Pero entonces, Ana María, y frente a lo que ustedes han entrevistado, lo que han recogido, lo que han investigado, el lawfare, ¿qué mecanismos va a plantearse para sostenerse? Porque ya hay síntomas de que la gente está un poco asqueada de eso, ya los líderes sociales también se resisten a ciertas cosas, y lo que mostrábamos, un Alan García que se mete un tiro antes de que sea procesado o llevado a la cárcel preventivamente. Es que en realidad yo creo que la guerra jurídica es una etapa de este nuevo periodo que estamos viviendo de guerras híbridas. Entonces está la guerra psicológica, está la guerra judicial, son todas guerras no cinéticas y van cambiando esas estrategias, porque en el momento en que se empieza a ser muy evidente la guerra judicial, entonces van pasando otras formas, ¿no? Y yo creo que en eso lo tienen muy estudiado y nosotros tenemos que estar muy atentos y no confundirnos, porque no nos sirve darnos cuenta después. Yo creo que siempre vamos un paso atrás. Eso a algunas personas parecería que lo tienen bien pensado. ¿Tú crees que efectivamente hay un equipo detrás, hay unas fuerzas que están pensando, que lo están viendo en el panorama y mañana dicen a este sí, a este no, o este pasado mañana y este esperemos un rato? No sé si tanto así. Yo creo sí que es un plan estudiado desde Estados Unidos, desde el imperialismo, para recuperar su patio trasero, América Latina, para hacer uso de sus recursos naturales, para darnos el lugar que ellos consideran que nosotros tenemos que tener en el concepto de las naciones y en el reparto del trabajo. Entonces eso sí está muy bien pensado y baja como una línea hacia el continente. Después están las cuestiones particulares de cada país y el margen que tienen los cipayos de esos intereses, el margen que ellos tienen para improvisar y para sus propios intereses. Y ahí sí están marcando este sí, este no, este ahora, este después. Entonces, Ana María, vamos a preguntarle a Leandro otro tema que es importante. En medio de este lawfare, de esta arremetida y de esta persecución, hay un elemento que es fundamental, es el bloqueo mediático.
Es decir, todo lo que se está denunciando, todo lo que estamos comentando, lo hemos dicho en este canal varias ocasiones y en diversos espacios, no sale en otros medios. ¿Cómo van a hacer para que el documental se pueda proyectar y no sufra el bloqueo mediático? Nosotros decimos que nuestro documental es un documental en tiempo real. ¿Por qué? Porque va siguiendo la coyuntura. Fue lo que hicimos durante un año y medio. De hecho, la copia final que hoy proyectamos en la Asamblea Nacional del Ecuador tiene elementos que sucedieron hace 2 semanas. Esto hace que la velocidad a la que va la coyuntura, nosotros la estamos siguiendo, esto hace que a la vez nuestro proceso de difusión, nosotros lo graficamos como una espiral en expansión ascendente, que quiere decir que es estratégico a quien entrevistamos y cómo a través de esa entrevista se abre a determinado sector y aparece a determinado medio y le interesa, y eso genera que aparezca otro nuevo referente, y así viene sucediendo con los medios de comunicación también. Pero tiene difusión, amplificación, la vamos construyendo en el caminar, así de esta manera, y la verdad es que no tenemos nada asegurado, porque de hecho nosotros no tenemos grandes recursos como sí tiene los aparatos hegemónicos de comunicación. Claro. Si es que lo nuestro es a pulmón, literalmente, sobre todo en términos de comunicación de masa. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, Ana María y Leandro, para poder seguir conversando sobre este importante hecho, acontecimiento de esta época, es el conocido como lawfare, y aquí tenemos 2 personas que han seguido de cerca y nos pueden amplificar la reflexión al respecto. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Enclave Política.